Bien, ¿preparado? Dime cuando estemos. Bien, con el cañón 50%. Vamos recogiendo y vamos recogiendo. Vamos ubicando aquí. Éntrame lo que falta. Vamos al tucho. Vamos acá al teléfono, lo digo tú. Ya, completo. Bien, preparado todo. Listo el tuyo. Cuando quiera. Concha con agua. Hola familia Cienfuegera, muy buenas tardes. Tal y como les prometimos hace 7 días, vuelve esta revista utilitaria y de diálogo que Perlavisión propone durante los almuerzos de miércoles, durante lo que resta de diciembre y quizá un poquito más. Un poquito más allá. Muy buenas tardes, Leandro. Siempre es un placer compartir contigo. Lo mismo. Y en esta escenografía nueva que va a servir sobre todo para hacer crecer nuestras propuestas de mediodía, donde nunca van a faltar nuestros monitores. Y también, por supuesto, para nosotros resulta de vital importancia que ustedes participen y confluyan junto a nosotros. Para ello ya tenemos listo en nuestro estudio un teléfono 4351-8335. Repito, 4351-8335. Nuestra productora gentilmente recepcionará sus llamadas en lo que dure nuestra transmisión en vivo para que ustedes nos sugieran los temas que les gustaría que compartiéramos, invitados que quisieran ver en pantalla y también sus reportes de sintonía, saludos y hasta felicitaciones. Felicitaciones que por supuesto estaremos dando a conocer en lo que resta del programa, porque aquí estamos para acompañar sus almuerzos, aderezar sus almuerzos en este mediodía. Le esperamos, como siempre, Leandro Alemán y una servidora en esta suerte de Confluencias. Amigos, y para comenzar con buen pie esta segunda emisión de nuestra revista Confluencias y cuando ya estamos transitando por la jornada del educador, queremos recibir a nuestra primera invitada, quien ha estado durante 40 años impartiendo clases de historia, pero no solo impartiendo clases, sino también consumiendo conocimientos, los cuales algunos de ellos va a compartir con nosotros en los próximos minutos. Así que bienvenida a esta Confluencias, la doctora Esther Hernández. Adelante, quien fue mi profe en algún momento en la universidad. Déjeme darle un beso. Por favor, Muchas tome asiento en nuestra sala. Para mí es un privilegio Muchísimas estar aquí gracias. junto al equipo, Así junto es. a ti que has sido parte de mi formación, del proceso de formación. Y decía que usted lleva ya 40 años formando generaciones. Ya te digo, llevo 42. 42. Ya pasé por una etapa laboral bastante amplia y yo creo que me da siempre mucha satisfacción el haber escogido esta profesión. Y usted egresó del Departamento Pedagógico Manuel Ascunce. ¿Qué experiencias pudiera contarnos de esa parte tan importante en su vida? Bueno, el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce para nosotros fue una escuela, porque todos éramos jóvenes que estábamos estudiando en las escuelas secundarias, y en este caso yo me encontraba en la escuela de Aguarama, con Alberto Díaz, y ahí estaba la convocatoria a los jóvenes de 10º grado a integrar el destacamento pedagógico que ya tenía anterior a mí 3 ediciones. Y yo creo que eso también nos llevó a nosotros de compromiso. ¿Por qué? Porque íbamos a resolver un problema que el país tenía en ese momento. Problema que no había un déficit de profesores para las secundarias básicas. Y entonces muchos jóvenes ingresamos el destacamento pedagógico, en el caso mío, en la especialidad de historia. ¿Y por qué usted escogió historia y no otra asignatura? Bueno, yo creo que eso siempre estaba muy relacionado desde niña, las historias que me contaban en la casa,
los cuentos infantiles, que también son historias construidas desde lo sociocultural, más la presencia de mis maestras de la educación primaria y secundaria, yo creo que me fueron marcando, y cuando llegué a décimo no titubeé en escoger historia. Me gustaba la historia del arte, fíjate, para ser de 10º grado y estar en esa fecha que ya yo tuviera decidida mi intencionalidad por la historia, creo que para mí eso fue, escoger la historia para mí estaba en mis planes. Y usted en un momento de mi vida y de la suya también impartió clases de historia de Cuba, pero ¿es la historia de Cuba la que más le apasiona o la historia universal de las Américas, de otro escenario? Realmente, en sentido general me apasionan las historias, pero la mía, la cubana, es la que me corre por venas, y yo creo que, por las venas, y yo creo que eso es la que con gusto siempre imparto y disfruto. Sobre todo eso que usted disfruta, y yo soy testigo. Ahora, no solo es un disfrute, el hecho de enseñar historia implica también una gran responsabilidad, ¿cierto? Es mucha la responsabilidad y mucho el compromiso de lo que tú vas a transmitir. Que los estudiantes sientan por la historia patria, yo creo que eso, más que todo, compromiso, pero también hay que mucho sentimiento, mucha necesidad de dar a conocer nuestro pasado y con una mirada desde el presente, pero también preparar a esa generación para que se proyecte al futuro. Creo que eso es lo más importante y lo más satisfactorio de los historiadores. Porque justamente escuchamos siempre que la frase de que la historia no se puede olvidar. ¿Por qué se dice esto? No, yo creo que esa frase marca, y creo que la historia está llena de ejemplos de eso. La historia tiene que sembrar conciencia en las personas, pero conciencia de que las personas amen, porque los pueblos que pierden la historia están condenados al fracaso. El pueblo que no reconozca su historia, que no reconozca sus símbolos y su patriotismo de identidad, su sentido de identidad, yo creo que está condenado al fracaso. La historia tiene muestras muy negativas de cuando ha ocurrido eso. Y yo creo que eso es lo que nosotros los historiadores nos hace tener la responsabilidad y el compromiso para con las futuras generaciones. ¿Hasta qué punto, profe, la historia pudiéramos decir que es flexible? Es decir, ¿se puede reescribir la historia? Por supuesto, para eso está la investigación histórica, para que en cada investigación ir revelando aquellas cuestiones que en un momento determinado se dieron como una verdad y que después aparecen y se rectifican. Y para eso está la historia, para rectificar a partir de la investigación histórica todos esos elementos. Mira, hay una anécdota que te puedo decir. Claro. En Alegría de Pío sucedió algo en ese bautismo de fuego, como le llamara nuestro querido Ernesto Che Guevara. Se dio que ante un momento de titubeo y de situación, dijo, aquí no se rinde nadie, y el Che pensó que lo había dicho Camilo, y la investigación histórica demostró que había sido Juan Almeida, que por años, por su modestia, por la grandeza también, y el respeto al Che, Jamás lo develó. Jamás lo develó. Y para eso estuvo la investigación histórica, para develar precisamente cuál era la justa medida de esa frase. ¿Algún otro redescubrimiento, por así decirlo, que usted en toda su trayectoria como investigadora Bueno, ha yo encontrado? conversaba incluso al inicio aquí, soy apasionada de Carlos Manuel de Céspedes. Creo que no puedo dejar de decir que es un patriota para mí, como le llamó Martí, un hombre de mármol, pero esa belleza que emana del mármol es lo que representaba Céspedes. Y yo creo que sí, que una vez en clase me preguntaban, cuando estábamos hablando de lo que había hecho Céspedes, o sea, que sacrificó a su hijo, Oscar, en aras de la independencia, un estudiante me decía, ay, profe, pero yo creo que yo eso nunca lo podría hacer, sacrificar a mi hijo por la causa independentista. Y yo le dije, no, mi amor, es que eso lo hacen las grandes personalidades, los grandes hombres, porque realmente lo que más adora a una madre es a su hijo. Exacto. Y realmente que sacrificara cuando los españoles lo convocaron a escoger entre el proceso de independencia que él mismo había iniciado ese 10 de octubre del año 1868 en Demajagua, y él le propusieron, y yo creo que es fuerte,
pero un gran hombre solo hace eso. Exactamente, solamente figuras de la talla de Carlos Manuel de Céspedes pudieran hacer semejante sacrificio por el bien de todos. Perdió a su hijo Oscar, pero se convirtió en el padre de la patria. Profe, usted manténgase junto a nosotros en esta confluencia, porque ¿le gustan las manualidades? Me encantan, aunque no soy muy ducha en eso. Ah, ¿no? No, Más en la historia. Pero admiro a las personas que hacen eso. Ah, pues seguramente a usted le va a gustar muchísimo el segmento que le proponemos a continuación y la invitada que tiene Tania muy cerquitica de nosotros. Tania, adelante. Ay, sí, Leandro, y en este mediodía dedicado a la historia me place muchísimo recibir, ya la tengo aquí a mi lado, a María Pires, artesana, miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, quien nos va a hablar sobre cómo se hacen estas hermosas manualidades que están aquí. Muy buenas tardes, María Pires. Buenas tardes. Y bueno, seguimos por supuesto enseñando a las personas cómo aprovechar, cómo reciclar todas aquellas cosas que tenemos en la casa y a veces no sabemos qué hacer con ellas. Bisutería, ¿no? Bisutería textil. Es interesante, si se fijaron en el collar que trae la profe, es una artesanía textil, es una bisutería textil. Y cuánta elegancia, Y- cuánto realza, por supuesto, el vestuario de determinada persona. Y si se fijan en el que traigo puesto, es algo que hice con mis manos. Si se les quedaron algunas perlas sueltas de un collar que se les rompió, Unos botones unos también veo por botones, aquí. las bisuterías de botones, mira, este se parece a lo que traía la profe, con un simple cordón, puede ser con los tranques, perdón, los tranques pueden ser con un botoncito, que es una bobería, que se perdió, que no tiene compañero, y sin embargo es el cierre de un collar que solo es un pedacito de un cordón cualquiera que usted puede tejer con sus manos o que puede tenerlo a mano. Y además Una le da cosa su muy terminado. sencilla. Y son perlas que se perdieron de un collar y ahora son un collar nuevo. También veo aquí, María Pires, terminaciones o pedazos de textiles, de pullover. Sí, estos se han puesto muy de moda, los trapillos, que cuando usted tiene un pullover de diferentes colores, puede combinarlos, los colores, los corta al hilo de la tela, del áster, de un pullover. Esos pullovers que tienen por ahí que han desechado o que le cortaron de ancho. Y además Y le da la entonces- vueltecita, el sí, corte, el propio corte. Ajá, entonces cuando lo corta al hilo, usted lo ala y ya es un tubito. Entonces esto se compra en México y lo venden carísimo, pero usted lo puede hacer en casa. Entonces lo adorna con una argolla que tiene, igual los puede juntar y hacer otros tipos que hoy no traje la muestra, la traje la vez pasada haciendo la propaganda del programa y hoy pues no lo traje, pero como ven, es una cosa muy sencilla, lo puede hacer con una argolla grande, una argolla de madera puede ser también. Estos son con hilos de colores y con nudos. Y se necesita sobre todo, María Pires, parte de arte, parte de conocimiento, de destreza para hacer todas estas cosas. Por eso traes ahí algunos materiales para enseñarnos a hacer qué. Sí, mira, hacer el cordón es también muy interesante y muy sencillo, no hace falta que usted sea una tejedora, que es algo que usted coge con esto. Para hacer un collar necesita 4 metros de un cordón cualquiera. Miren este cordón, es un pedazo que se perdió, o hilocito. Eso de es lo los que se niños. llama cadeneta, Mari. Esto no, la cadeneta es este tipo. Esta es una trenza. La cadeneta la puedes hacer con las manos así. Puede ser con una agujeta o puede ser con tus dedos. Haciendo haces halos. haces esto. ¿Ves? Esta es la cadeneta. Esa es la cadeneta, ¿ves? Y vas tejiendo un cordón. ¿Ves? Vas enlazando uno con el otro, ¿ves? Y ya te va quedando la cadeneta. Pero este es un cordón que más o menos es como el macramé. Pero este cordón Lleva más trabajo se hace- también, Mari. No, es algo que pones mides la mitad del cordón y entonces haces un nudo, te queda una gasita así y aquí empiezas a entrecruzar. Es como una cadeneta doble. Entonces, ¿ves? Vienes aquí, ya yo tengo el pedazo para que vean cómo queda el cordón.
que puede ser que es este que yo tengo aquí. Entonces aquí vienes, vas metiendo, miren qué sencillo, metes aquí, sacas, alas, ahora del otro lado, el otro, para que crezca parejo, ¿no? Alas aquí, viene el otro, así. ¿Qué tiempo más o menos se puede demorar una persona haciendo Esto lo haces tejido? delante del televisor, lo haces entreteniendo, conversando con las amistades. Es decir, que no tiene nada que ver. Cuando tienes un pedazo del largo del collar que quieres, entonces le pones el adorno y ya le puedes poner este adorno o le puedes poner esta hilera de botones, que mire, estos son unos botones desechables. A mí me gustó el color porque son gris acero. Además el tono plateadito le da... Sí, y ya puedes hacer pulsitos con esa misma cadeneta que a los niños en la secundaria les gusta, le haces el nudito corredizo. Los jóvenes también se lo ponen. Y los jóvenes, depende de la combinación que hagas. Estos son con nudos. Este sí es con la agujeta. Pero puedes empezar la cadeneta, son nudos. ¿Ves? Este es un pulso y tienes un pedazo de cadena que se te rompió. Y entonces vienes y tejes la cadeneta junto con tejes los eslabones con la cadeneta y la agujeta, que no la traje, no traje la agujeta, y este es otro, esta es una manera, y esta es otra que te queda, ¿ves? Para combinar el malva, le pones un adorno, y a mí me parece que queda muy bonito, ¿verdad? Sí, accesorios que completan el vestuario de cualquier persona y además hacen que luzca muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Maripiri, por haber estado aquí con nosotros. Te esperamos en otra oportunidad. Seguro, haremos otras cosas. Usted continúe con nosotros en esta suerte de confluencias. Somos Confluencias, la revista utilitaria que propone Perlavisión para concluir este año 2023, y si a usted le gusta, le resulta interesante, podemos quizás mantenernos durante el resto del año nuevo. Ahora continúo nuestro diálogo con la primera de las invitadas de este mediodía de miércoles, la profe Esther González. Profe Esther Hernández, ciertamente. Hernández González, nombres de procedencia española, ¿verdad? Que muchos se parecen en esa terminación. Estamos hablando de historia con la profe Esther Hernández, quien es una destacada profesora que lleva ya 42 años de experiencia en la investigación e impartición de clases de historia. Hablábamos ahorita, profe, de la historia de Cuba, que es la que más a usted le atrae, al igual que todos en el estudio, pero resulta que interesante que hubo un momento donde se segmentó, según estuve leyendo, y comenzó entonces a hablarse de historia regional. ¿Qué es la historia regional y qué importancia tiene para nosotros? Bueno, yo creo que la historia regional no es que solo que fuera segmentada, sino que la historia regional viene a colocar en justa medida aquellos acontecimientos que suceden en las regiones y en las localidades que meritan también estar colocados en la historia nacional. Esto es un proceso dialéctico y yo creo que la historia regional justamente implica que se tengan en cuenta las investigaciones históricas que se hacen desde las localidades, desde nuestros historiadores locales, que no se pueden dejar de mencionar, ¿verdad? Porque ninguna construcción histórica
puede partir de si no hay un elemento precedente. Y la historia nacional no se puede construir si no se tiene en cuenta las historias de sus regiones. No como una suma aritmética, sino como todo proceso de construcción sociocultural. La historia precisamente regional vino en un momento determinado a potenciar lo que se venía haciendo en Cuba desde el siglo XVIII y desde el siglo XIX. Y lógicamente ya fue avanzando el siglo XX y se fueron colocando. No podemos dejar de hablar de nuestros historiadores locales y regionales que de una forma u otra demostraban el sentir y el apego al lugar donde nacieron o al lugar donde radicaron. Y tal es el caso de Enrique Eduyó, que escribió su memoria histórica sobre Cienfuegos y su jurisdicción en 1861 y después tuvo una reedición en 1888. No era cienfueguero de origen, pero realmente vino y se acriolló aquí y escribía todo lo que ocurría en Cienfuegos. Yo creo que en eso los historiadores locales y también los regionales, porque la región es un elemento intermedio entre lo local y lo nacional. Como dice nuestro gran maestro siempre, Hernán Venegas, es la célula primigenia del cuerpo nacional. Por tanto y demás, en todo el proceso de construcción de la nación cubana se van construyendo historias a lo largo, en el caso nuestro, de toda la isla. Y esas historias son las que la investigación histórica regional pone a conocimiento de la nación. Sí, porque muchas veces decimos a veces que la historia a veces de un país se cuenta desde una ciudad o una región muy específica. Por ejemplo, en el caso de Cuba muchas veces se escribe desde La Habana, desde la mirada, desde la capital, ¿verdad? ¿O se escribió? Durante el pasado colonial, un periodo en que marcó nuestra historiografía fue precisamente la mirada que se hacía desde La Habana, desde la ciudad capital. Lo mismo ocurría también en otros países de América. Sí. Se miraba desde Lima a todo Perú, se miraba desde Ciudad México a todo México. Sin embargo, en el año 68, década del 60, ocurre un hecho trascendental para la historiografía y la mirada de escribir la historia en América y en Cuba particularmente. Y ese hecho fue un libro que escribió Luis A. González y González, Pueblo en Vilo o Historia de San José de Gracia. Un pueblito pequeño en la geografía mexicana que develaba todo lo que ocurría en ese pueblito, como decía, desde la mirada del campanario de la iglesia, todo lo que acontecía en este lugar. Y precisamente en Cuba, otro de nuestros historiadores, que también hay que ponderarlo, es Juan Pérez de la Riva, escribía un libro, Cuba y sus dos historias. Y yo creo que estas son formas de mirar la historia, sobre todo porque en el año 68 también ocurre el centenario del grito de independencia en Demajagua. Y desde allí Fidel convocaba a los historiadores cubanos a reescribir la historia, a escribirla con una mirada así, que tuviera en cuenta a las localidades y a las regiones. Yo quiero decir que también anterior a ello no podemos dejar de mencionar a grandes historiadores regionales y lo hacían desde Emilio Roy de Lucheri, ¿ves? Desde La Habana, como historiador de La Habana, pero no podemos olvidar tampoco a Julio Lé Riverán, que ya en el año 48 está llamando desde los congresos de historia a que había que potenciar las historias regionales para construir una historia de la nación lo más completa posible. Y yo creo que esas son cuestiones que nosotros no podemos olvidar, los historiadores que después hemos seguido el camino de la historia. Yo creo que en las miradas de estos primeros años en Cuba se formaron los historiadores regionales. Se empezaron a formar historiadores ya desde la Universidad de La Habana y desde la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y desde la Universidad de Oriente empiezan a aparecer un grupo de historiadores regionales como Olga Portuondo, Hernán Venegas, Arturo Soregui, Fe Iglesias, Gloria García, Rolando García, que yo creo que son los primeros exponentes ya de la revolución en el poder desde la formación histórica. Esos que ya se van nutriendo de un método
y una base científica. Y no solo los que usted mencionaba, sino los que ahora mismo también están cumpliendo esta misión. Y justamente yo le despido porque en instantes estaremos recibiendo a un continuador, por así decirlo, de esas tareas investigativas e históricas. Así que, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión Igual, de hoy. ha Y sido un muchísimas gusto para mí. felicidades, Gracias. éxitos también en lo Gracias. adelante, pero no se vaya a retirar de nuestro estudio porque casi al final regresa junto a nosotros. Gracias. Gracias, profe. Nosotros justamente vamos contigo, Tania, a presentar un segmento que también estoy convencido de que va a gustar muchísimo a nuestra audiencia. Y mire usted qué bien, Leo se ha movido aquí a este set. Continúa con nosotros. Esto es Confluencias. Y seguimos aquí en el segmento del curso de las redes. Yo quiero recordarle que tenemos habilitado el teléfono 43 51 83 35 para que nos envíe sus saludos, mensajes, felicitaciones. También tenemos las vías alternativas. Sí, Leandro. contamos con un correo electrónico, escuche bien y aparecerá en pantalla, confluencias.perlavision@icrt.cu, confluencias.perlavision@icrt.cu. Usted nos puede enviar desde la comodidad de su móvil o de su laptop o computadora un correo electrónico haciéndonos saber el tema que le gustaría que tratásemos o enviándonos alguna recomendación para mejorar este ajíaco televisivo. Leandro, si tú me lo permites, Sí. quiero hacer ya acuse de recibo porque se ha comunicado con nosotros la amiga Odalis Pereira, vecina de la avenida 66, no ha dejado de reportar su teleaudiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También Leonor Llanes, allá en el edificio 13 de Pueblo Grifo, Paula Cuellar, a todos, muchísimas gracias por permanecer en este ajíaco televisivo con Pero al nosotros. teléfono fijo 4351-8335 estuvo llamando, me reportan por aquí, Magalis Rodríguez, quien es una fiel televidente de nuestras propuestas televisivas al canal Perlavisión. Ella pues felicita a todo el colectivo y espera que continuemos durante mucho más que el mes de diciembre. Gracias, Magali, por supuesto, eso intentaremos. Usted, por supuesto, no deje de llamar. Te voy a invitar, Leandro, a ti y a todas las personas que están con nosotros a conocer un poco más acerca de un proyecto, Nexo se llama, cuyos integrantes son estudiantes y profesores de la Escuela de Arte Benny Moré y que justamente hoy se van a presentar en el Teatro Tomás Terry. Veamos. Nexos es un proyecto que nació como idea original aquí en la escuela. La Escuela de Arte Benny Moré me dio la facilidad de crear un elenco aquí y contar entonces con los alumnos de la especialidad de danza y recientemente con también los alumnos de la especialidad de instructor profesor de arte. Nexos tiene objetivos sencillos. El objetivo de Nexos es abrir y hacer enlaces hacia la comunidad desde la Escuela de Arte y desde cualquiera de los elencos que pueda tener el proyecto. No se limita solamente a una manifestación. Nexos es alguien o algo que surge como integrador totalmente del arte. Nexos es aquello que nos pueda aportar desde una manera creativa a el espacio completo de la ciudad, de Cienfuegos. No creo que el proyecto sea solamente para dar, sino que también el proyecto puede recibir. Estamos en disposición completa de que coreógrafos se interesen en el trabajo con nosotros, de actores, como recientemente los actores de Teatro de la Fortaleza pasaron a formar parte de nosotros, algunos, la dirección de Ciencias Médicas nos abrió las puertas para crear allí un proyecto con Casineros y lo vinculamos también con un proyecto que ya existía en Casa de Cristo. La HS tenemos una peña todos los cuartos miércoles del mes a las 4 de la tarde, donde están todos los alumnos de Nexos y hacen toda representación, ya sea teatral, musical. Recientemente hicimos Cabaret Cay Simón, donde estaba la música, la danza, el teatro, la locución. Anteriormente hicimos un espectáculo que se llamó Convergencia, el 3 y 4 de marzo de este año, que fue dirigido por Alberto Hernández Lugo y se hizo en vinculación de su proyecto Eclipse.
Nexos permite esa conexión entre las distintas manifestaciones, además de que te da la posibilidad de, como estudiante, crear. La verdad, yo quiero enfrentarme a lo que se trata de mi carrera, que es enseñar a los muchachos de las comunidades vulnerables y todo eso, y también para transmitir todo el sentimiento que yo demuestro a través de la danza. Gracias al Proyecto Nelson hemos ya bailado en varios lugares, nos hemos desarrollado un poquito más en la parte de que hemos conocido varios tipos de danza, hemos ya bailado varios bailes y eso nos ayuda a que en el futuro, cuando nosotros queramos enseñar, nos vamos guiando más o menos en cómo él nos iba formando. Familia, se acerca el 22 de diciembre, Día del Educador en nuestro país, y justo cuando ya estamos cerca de esta fecha celebramos toda una jornada para agasajar a estas personas tan vitales en nuestra formación como seres humanos y también como profesionales. Sepan que pasar, no tengo esa experiencia obviamente, pero mi próximo invitado sí, pasar de un alumno a compañero de trabajo es una experiencia recíproca, ciertamente muy gratificante. Y ello lo va a corroborar de inmediato nuestro próximo invitado. Se trata del máster en Ciencias Jorge Luis Padrón, profesor de Historia de la Universidad de Cienfuegos. Adelante, muy buenas tardes, Jorge Luis. Venga para acá, bienvenido a nuestra confluencia. Tome asiento. Usted es alumno o fue alumno, pero bueno, lo es todavía, se considera alumno todavía, de la profe Esther González, Esther Hernández, a quien tuvimos hace unos segundos. Cuéntame qué tal de profe Esther. Bueno, primero de todo, agradecerle por invitarme al programa. Y bueno, la profe Esther, imagínense, para mí es todo un reto, porque la profe Esther fue una profe bastante exigente con los estudiantes, pero siempre lo hizo con un fin que es que perfeccionar la obra, o sea, perfeccionar nuestras investigaciones. Y bueno, la sapiencia y la sabiduría que logra siempre transmitir la profe Esther. Yo siempre le digo, ahora que somos colegas, sí, profe, usted siempre va a ser mi eterna profesora, porque yo creo que los profesores nunca dejan de serlo. Yo ahora, hoy por hoy soy colega de ella en la universidad, o sea, pero fue mi profesora en la licenciatura, pero fue mi profesora en la maestría, pero para mi doctorado también me está ayudando. Y siempre hay algo que ella me dice, Jovito, creo que debes leer tal artículo, debes buscar a tal entrevista. Y ahí siempre, gracias a su consejo, siempre llego a las informaciones requeridas. Estábamos conversando, profe, junto con la profesora Esther acerca de la historia de Cuba, pero sobre todo de la importancia de la historia regional. ¿Qué valor le concedes desde ya tu experiencia, primero como alumno, ahora como profesor, a la historia regional para la defensa de esos valores patrios que se van atesorando con el tiempo? Mira, la historia regional es un campo de la historia que la mayoría de las personas no entienden de qué trata. A veces a un estudiante que, cuando yo era estudiante me pasaba y ahora que soy profesor estoy de este lado y a veces los estudiantes no entienden de qué va la historia regional. La historia regional es, como decía la profe ahorita, es esa célula que te enlaza lo nacional con lo local. Si uno no conoce historia regional, no puede entender la historia nacional. Entonces, la historia regional nos da una serie de metodologías, de herramientas para entender a escala micro los grandes procesos, los hechos de la historia nacional. Exacto. Entonces, es difícil a veces transmitirle eso a un estudiante, porque la historia regional te permite defender tu identidad, defender quién tú eres, defender ser cubano, pero más que cubano, cienfueguero, o manicaragüense en mi caso. Muy orgulloso, ¿verdad? Exactamente. Y no se trata de chauvinismos baratos, claro, ni de ser regionalistas, sino que Cuba es un ajiaco, como decía Fernando Ortiz, pero
son varias regiones que entre todas unidas hacemos ese gran país. Pero yo, fíjese, yo voy a comprobar como entrevistador y también como alumno ahora que estoy delante de un profe, un conocimiento de historia regional, pero eso va a ser más adelante. Porque ahora yo le propongo que se mantenga junto a nosotros y tras la siguiente pausa, otra de nuestras secciones. Y bien amigos, tengo aquí a mi lado a la excelente amiga y comunicadora Iliana Ferriol para su segmento Consejos de Omidina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bienvenida, qué bien te queda ese collar. Ya lo Ay, decía, mira qué suerte, gracias Maripili. ya lo decía la profe Esther, lo importante que es conocer sobre la historia. Y la majagua es un árbol muy ligado a la historia de Cienfuegos. Exactamente, qué bien que estamos dedicando este programa hoy a la excelente profe de todos acá, y precisamente la majagua está muy vinculada a la historia local. O sea, según relatan los historiadores de nuestra ciudad, la fundación de la villa, de la colonia Fernandina de Jagua, tuvo lugar debajo de un árbol de majagua. O sea, que ya ahí está el primer vínculo, pero también está muy relacionada con la historia de Cienfuegos a partir de una hermosa leyenda que invito a los televidentes a leer, la leyenda de Alcaía. Bien, una leyenda que en síntesis, bueno, la diosa, del semilla de la diosa Jagua, pues le entrega una semilla a las mujeres, a las aborígenes, para protegerse en contra de la infidelidad. Bien, entonces desde esa etapa se considera como un amuleto. La majagua es un árbol endémico de Cuba, de Jamaica también, y en el sincretismo también en las religiones afrocubanas pues tiene un uso similar, o sea, también es utilizado para por atraer, sus propiedades, por sus propiedades espirituales por sus propiedades también. Y bueno, en cuanto a las propiedades medicinales, pues es realmente un árbol mágico. Se usa mucho la flor de la majagua por sus propiedades para combatir enfermedades como el asma, también para afecciones gastrointestinales. Y entonces es un árbol que podemos encontrar en todo Cienfuegos, en nuestras calles, porque está presente en el arbolado público de Cienfuegos, así que está al alcance de todos. Podemos con 3 flores en 1 litro de agua hervir y tomarlo como un cocimiento precisamente para las afecciones respiratorias 3 veces al día. Es muy conocido en Cienfuegos el asmazán, que es muy popular, que se elabora en Cumanayagua, y en este caso el asmazán se elabora con la flor de majagua, con la yagruma y también con miel de abeja. Pero también la majagua tiene otros usos, y es en el sentido para evitar la caída del cabello. Yo sé que esto entonces pues las televidentes pues van a poder hacer uso también de estas propiedades, porque también pueden hervir las flores. En el caso de las personas que tengan el cabello oscuro deben usar las flores rojas, y las que tengan el cabello claro pues deben usar las flores amarillas. Y este cocimiento pues también es muy bueno para evitar la caída del cabello, para fortalecer el cabello, para darle brillo. Pero además, aquellas que llevamos el pelo rizado, pues podemos elaborar en casa un gel a partir de las flores de majagua para definir nuestros rizos. Te propongo que regreses en otra oportunidad y nos digas cómo se elabora ese gel. Muchísimas Exactamente. gracias por Gracias estar a con ustedes nosotros. por la invitación. Usted permanezca con nosotros en Confluencias. Bueno, ya nuestro coordinador Alain quiere llevarse las flores de majagua, las rojas, ¿no? Para el asunto del cabello. Nosotros, si ustedes lo vieron al inicio, ya sabrán entonces a qué nos estamos refiriendo. Minutos finales de nuestra confluencia de hoy. No nos queda tiempo para más, solamente para hacer acuse de recibo una llamada de un televidente
que refiere que tiene en su librero el expediente artístico y varias composiciones musicales de Evaristo Munguía, quien fue fundador e integrante del coro Cantores de Cienfuegos hasta su deceso. Y este televidente pregunta, ¿creen que tengan valor esos documentos? ¿Qué les aconsejan? Por supuesto. Yo creo que los historiadores, para poder investigar, necesitamos de la fuente. Y dentro de la fuente está todo lo que tú mencionas que tiene ese colega. Yo creo que eso es lo que nos hace. La evidencia, esas son las evidencias que nosotros tenemos que interpretar y construir. Y es un elemento muy significativo que hayan personas que tengan estos documentos, piezas y demás que puedan ser llevadas a la investigación histórica y darle el justo y merecido reconocimiento que la misma tiene y colocarla dentro de la historia. Muchísimas gracias, profe, por haber estado junto a nosotros en este encuentro de confluencias. Nosotros les despedimos y, por supuesto, agradecidísimos por habernos acompañado. Manténgase un segundito junto a nosotros porque yo vengo aquí juntamente con Tania. ¿Qué tal te sentiste, joven? Muy bien, muy agradecida de haber estado Con un poco de moscas por las flores que tienes en el vestido. Pero bueno, tú sabes, la majagua es el árbol de Cienfuegos, Sí. así que es tiempo de despedirle. Esperamos el próximo miércoles, justo a las 12 del día, Leandro Alemán y una servidora, en otra suerte de Confluencias.